Muy bien, hermanos, continuamos con la enseñanza de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y a modo de resumen, lo que hemos visto en los últimos 8 capítulos es la enseñanza sobre la aplicación de Dios a la salvación, la aplicación de Dios de la salvación. Y hemos visto en ese entramado de enseñanzas la doctrina bíblica del llamamiento eficaz. Hemos visto la doctrina bíblica de la justificación, la adopción, la santificación. Todas esas son obras de Dios al aplicar la salvación. Pero también estuvimos viendo parte de la experiencia de la salvación en la vida del creyente. Algunos dividen estas dos cosas entre aquellas cosas que Dios hace y las que el hombre hace, aunque yo personalmente no prefiero llamarle así porque sabemos que en la salvación es todo de Dios. Dios es el que obra la salvación en nosotros. Pero en la experiencia de la salvación el hombre experimenta fe y vimos la doctrina bíblica sobre la fe, la doctrina bíblica del arrepentimiento y por último vimos las buenas obras, todos estos temas entrelazados en el esquema de la salvación. Ahora, hermanos, imaginemos por un minuto, luego de haber estudiado estos últimos 8 capítulos, que hoy nos enfrentemos a la triste realidad de saber que la salvación se pierde. Eso cambiaría por completo nuestra experiencia y lo que entendemos sobre la salvación. Pero gracias a Dios no es así. Gracias a Dios veremos hoy este tema tan importante para la experiencia de la vida cristiana. Hay tal cosa como la perseverancia de los santos. Y la doctrina bíblica de la perseverancia de los santos lo que nos enseña es que aquellos que han sido salvados por Dios serán preservados y guardados hasta el día final. La salvación no se pierde, gracias a Dios. Y lo primero que los escritores de la confesión en este capítulo 17 nos hablan es de la realidad de la perseverancia, la realidad de la perseverancia, y nos hablan allí sobre quiénes son preservados, cuáles son los sujetos de esta perseverancia. Y dice el párrafo 1 del capítulo 17, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. Aquellos que han sido llamados eficazmente, aquellos que han recibido la fe, el don de la fe y el arrepentimiento, aquellos que han ido en fe a los pies de Cristo Jesús, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. Aquellos que han sido salvados por Dios serán también preservados por Dios, cuidados por Dios hasta el día final de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos afirma esto en Juan capítulo 10, versos 27 y 29. Vayan allá. Libro de Juan capítulo 10, en los versos 27 al 29. Dice allí nuestro Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Noten, hermanos, que el Señor Jesucristo habla aquí con un lenguaje absoluto. Él no dice, voy a intentar que nadie se pierda. O espero que todas las circunstancias se den para que nadie se pierda. No es lo que dice el Señor Jesucristo. Él es absoluto. Él es tajante en esta declaración. Yo les doy vida eterna. Aquellos que han venido en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo son recipientes de la vida eterna. Y una vez que reciben esa vida eterna, dice el Señor Jesucristo con palabras que no pueden ser borradas, jamás perecerán. Jamás perecerán. Nadie perderá esa salvación que ha recibido de parte del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor está comprometido a esto, a preservar a sus hijos hasta el final. Lo segundo que vemos en ese párrafo número 1 del capítulo 17, entonces, es la causa de la perseverancia. La causa de la perseverancia. ¿Cuál es la causa de la perseverancia? Bueno, como acabé de decir, la causa de la perseverancia se encuentra en el hecho de que Cristo, de que Dios se ha comprometido en preservar a sus hijos. Dice la confesión, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Dios no solo nos dio el arrepentimiento y la fe necesarios para la salvación, sino que Él, una vez habiéndonos salvado, continúa nutriendo ese arrepentimiento y esa fe. Continúa dándonos el arrepentimiento y la fe. Y continúa creciendo en nosotros las virtudes del amor, las virtudes del gozo, la esperanza y todas las demás virtudes del Espíritu Santo para inmortalidad, dice la confesión. Dios está personalmente comprometido en preservar a sus hijos. Y esa es la causa de nuestra perseverancia, no nosotros mismos, no nuestras propias fuerzas, no nuestras propias virtudes, no nuestras propias capacidades. Dios mismo nos salvó y se comprometió y se compromete a llevarnos y preservarnos y cuidarnos hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Eso es lo que dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios comenzó la obra, la salvación no viene del hombre, no emerge del hombre, la salvación viene de Dios y esa salvación continúa siendo preservada por Dios mismo. Él es la causa de nuestra perseverancia. Ahora bien, hermanos, el hecho de que Dios se comprometa Él mismo a preservarnos hasta el final no nos exime o nos exenta de tener obstáculos y dificultades en la vida cristiana. Dice la confesión, y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán, sin embargo, arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. A pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios pueden nublárseles,
y oscurecérseles por un tiempo. Habrá dificultades, habrá caídas, habrán obstáculos. La perseverancia, la doctrina bíblica de la perseverancia de los santos no anula la realidad de las caídas, no anula la realidad de que vamos a pecar, de que vendrán tiempos de depresión espiritual. Continuaremos aferrados a la roca, pero habrán tiempos de incredulidad, habrán tentaciones. Satanás pondrá en nuestro camino tentaciones. Ahora, hermanos, esta doctrina nos enseña que aunque el debilitamiento espiritual de los hijos de Dios sea profundo, aunque las pruebas sean muchas y muy poderosas, sin embargo, a la luz de esta doctrina bíblica, todas esas luchas, todas esas pruebas, todas esas tentaciones son ineficaces en lograr que los hijos de Dios fracasen. Ninguna de las artimañas del enemigo, ninguna de las tentaciones de este mundo, aún ninguna de nuestras flaquezas como parte de nuestra propia concupiscencia tienen la capacidad de arrancarnos de esta roca. La salvación no se pierde. Ninguno de aquellos que han venido a Cristo y han sido salvos se perderá. Pero hay una realidad, hay una tentación, hay un diablo, hay un mundo. Y por eso, para concluir este capítulo, este párrafo número 1, los escritores de la confesión, ante la realidad de los obstáculos de la vida cristiana, ellos quieren concluir este párrafo dándonos garantías bíblicas de nuestra perseverancia. Y lo hacen citando de manera indirecta varios pasajes. Quiero que lo vean ahí al final del párrafo número 1. Yo voy a citar los pasajes a los cuales ellos están haciendo referencia. Los voy a leer por asuntos de tiempo. Dice: nublárseles y oscurecérseles por un tiempo. Sin embargo, Él es aún el mismo. Aunque la realidad de la vida cristiana sea una llena de obstáculos y tentaciones, Dios, sin embargo, sigue siendo el mismo. Ellos citan Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Salmo 102, verso 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios no cambia y Él es el que está comprometido y envuelto en nuestra perseverancia, en nuestra protección. Y Él no cambia. Y eso hace de nuestra perseverancia algo seguro, inamovible. Dios no cambia. Él, sin embargo, es aún el mismo, y dicen ellos, y ellos serán guardados. Guardados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois, dice la palabra, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La Biblia nos dice claramente que Dios no cambia, y el que no cambia dice que nos guardará. Nos guardará. Somos guardados, no por nuestras fuerzas, no por nuestras virtudes, no por nuestras capacidades. Dice este pasaje, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Aguardando en este peregrinaje la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida.
Efesios capítulo 1. De nuevo, ellos nos están en esta pequeña porción del párrafo 1, citando una multiplicidad de pasajes, hablándonos en este texto. Estas líneas vienen y son extraídas de ciertos pasajes bíblicos porque ellos quieren darnos garantías bíblicas, no su opinión, garantías bíblicas de la perseverancia. Por el poder de Dios para salvación, dice la confesión, en la que gozarán de su posesión adquirida. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. En Él también vosotros, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él nos ha dado su Espíritu como un sello incuestionable de su presencia en nosotros y de su perseverancia por nosotros, y ayudarnos, la garantía bíblica de que Él nos preservará. Y luego dice, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de su mano. Una hermosa visión. Esculpidos en las palmas de sus manos. Y ellos están aquí citando a Isaías 49. Vayan allá, quiero que vean este pasaje. Isaías 49, versos 15 al 16. 15 y 16. Muchas verdades bíblicas contenidas en este pequeño porción del párrafo 1, porque ellos quieren que tengamos estas garantías de que Dios nos preservará, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en la palma de sus manos. Y ellos citan con estas palabras este verso de Isaías 49, verso 15, donde dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del niño de sus entrañas? ¿Puede una mujer olvidar a un niño de pecho sin compadecerse del niño de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. He aquí, en las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. Hermosa imagen. Nuestros nombres grabados en las palmas de Dios, donde somos cuidados, guardados, preservados. Y terminan allí citando luego Apocalipsis capítulo 3, dice: al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida. Y citan con esto Apocalipsis capítulo 3, verso 5, que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La garantía bíblica de que Dios ha prometido que Él nos preservará hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Qué mejor confianza que esta? Porque si dependiese de ti o dependiese de mí, ay de nosotros. Pero no es así. El que comenzó la buena obra la terminará. Él la terminará. Él nos preservará. Él nos guardará hasta el final. La salvación, hermanos, no se pierde.
Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de esta perseverancia? Bueno, eso es lo que vemos en el párrafo número 2. Los escritores de la confesión nos presentan los fundamentos de nuestra perseverancia y comienzan identificando esos fundamentos. Y el primero al que hacen alusión es el decreto de elección. Dice, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. La preservación de los santos, la perseverancia de los santos se sostiene sobre el hecho de que Dios decretó y ordenó desde antes de la fundación del mundo que aquellos que habrían de ser salvos serían también preservados. No depende de nuestro libre albedrío, no depende de nuestra capacidad, dicen los reformadores, no depende de nuestra propia voluntad. Depende de Dios. Y depende de que Dios decretó esto desde el principio. El segundo fundamento es el amor libre e inmutable de Dios. Él decretó esto y lo hizo por amor. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de Dios, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre. Del amor de Dios. Por amor, Dios ha decidido preservarte. Por amor. Cuando vemos los años, cuando vemos las luchas, cuando vemos los obstáculos, cuando vemos las caídas y la restauración en nuestra vida cristiana, cuando vemos que Dios ha sido fiel a su promesa y nos ha guardado, cuando los años han pasado y aún continúas en la carrera, esto es una muestra incuestionable del amor de Dios. Porque no es por tus propias fuerzas. Porque has caído una y otra vez. Porque has pecado una y otra vez. Porque tú has sido infiel, pero Él permanece fiel. Y lo hace por amor. Por amor. Y aquí juega un papel interesante esta realidad que vivimos en la tierra, donde hay cristianos que ya llegan a una edad, tienen una edad, ¿verdad? Y pueden mirar atrás más que algunos que somos más jóvenes. Y ellos en su experiencia pueden experimentar esto de una manera más vívida. Tantos años. Ya casi llegando al final de la carrera, tantos años, y no puedo ver otra cosa, al ver mis pecados, al ver mis caídas, al ver mis obstáculos, tantas cosas, casi llegando al momento, como dice el himno, de cruzar el río, no puedo ver otra cosa que el amor de Dios preservándome. Bueno, nos dicen que el fundamento de esta perseverancia es el decreto de Dios, el amor libre e inmutable de Dios, pero esto se da y se nos da sobre la base también de los méritos de Cristo. Dice, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercepción de Cristo y la unión con Él. Es por Cristo, es por su obra en la cruz, es por lo que Él hizo a favor de nosotros. Él pagó a través de una vida perfecta, a través de una muerte sustitutoria, pagó para que nosotros pudiéramos recibir esta salvación y con esta salvación la perseverancia, la protección de Dios por los méritos de Cristo. En cuarto lugar, nos hablan del juramento de Dios. El juramento de Dios. Ese juramento que dio Abraham cuando le dice que él bendeciría a todas las familias de la tierra en él.
ese juramento por el cual preservó a un pueblo, por el cual vendría el Salvador. Dice Hebreos capítulo 6, versos 17 y 13 al 18. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y el verso 17 dice: por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Dios no necesitaba jurarnos a nosotros. Su palabra es inmutable. Él es todo lo que Él hace es el sí y amén, es cierto, pero Él se condolece, tiene misericordia de nosotros, amor, nos muestra su amor, jurando que haría esto a través de Abraham. Interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asiarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Podemos agarrarnos de esta realidad porque Dios ha jurado que nos salvaría y nos preservaría. Dios juró que haría un pueblo y que de ese pueblo vendría la salvación, y como parte de esa salvación también vendría la preservación. En quinto lugar, se nos habla de la naturaleza del pacto de gracia. Ese pacto por el cual Dios estableció el plan y el método de la salvación. Ese pacto del cual se nos habla en Jeremías capítulo 31, donde dice, verso 33, pero dice el pasaje, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El pacto de Dios, el que le haría esta obra de salvación, y nosotros seríamos el pueblo de Dios, no un pueblo salvado para luego fracasar. Un pueblo para Él, para posesión suya, llamados para ser salvados y luego también para ser preservados. Y para recibir de Él lo que necesitamos para la preservación. Hermanos, luego de habernos descrito estos fundamentos de la perseverancia, en segundo lugar se nos habla de la infalibilidad de esa perseverancia. La infalibilidad de la perseverancia. Dice el párrafo 2, de todo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Y esta palabra infalibilidad nos está indicando que esta preservación no está sujeta a cambio, no está sujeta a engaño, no está sujeta a ningún tipo de decepción. Nuestra perseverancia es segura. Nuestra perseverancia no es una promesa vacía, no es algo de lo que podamos o no podamos confiar. Es segura, es infalible, no falla, logrará sus propósitos, cumplirá sus propósitos. Porque no está fundada en nuestras propias fuerzas, no está fundada en nuestra propia capacidad, está fundada en la obra de Cristo y en el amor de Dios que ha prometido preservarnos. Este es el plan de Dios, un plan que no va a fallar, un plan que se va a cumplir, un plan que es infalible. En último lugar, los escritores de la confesión entonces nos hablan de una triste realidad, y es el de las
caídas, de las recaídas. Nos hablan de la realidad de las recaídas, este término que otros hablan o lo conocen como el apartarse. El apartarse. Y sobre esto la confesión dice lo siguiente. Aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios de gracia para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, con esto describen al apartarse, caer en pecados graves y por algún tiempo permanecer en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo. Se les daña sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia. Lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Leer este párrafo de la confesión debería llenarnos de pavor y de un temor santo. Porque si bien es cierto que no vamos a perder nuestra salvación, hay tal cosa como el apartarse de la fe. Y los escritores nos hablan tres cosas aquí en este párrafo. Nos traen primero las causas del apartarse, luego nos presentan los trágicos frutos del apartarse y culminan con esta nota de esperanza y regresan a todo lo que nos han enseñado hasta ahora, hablándonos al final de la confirmación de un regreso del Hijo de Dios. Pero tienen que hablarnos de esto y de las causas de apartarnos. ¿Cuáles son las diferentes causas que podrían llevar a un creyente a apartarse de la fe? Bueno, ellos dan una lista aquí, escuchen una vez más, dice, y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos. Nos recuerdan aquí la tentación del Satanás y del mundo. Nos recuerdan que hay un león rugiente que busca devorarnos. Nos recuerdan que Satanás tiene un propósito destructivo. Quiere apartar a los santos del camino. Y nosotros los cristianos debemos de estar apercibidos de esta realidad. Nos recuerdan también de que hay un mundo tentador. Que hay un mundo al cual no debemos conformarnos. Que hay un mundo del cual no debemos de tomar sus formas, sus costumbres y sus prácticas, porque hacerlos puede llevarnos a apartarnos. Nos recuerdan también de que hay un pecado remanente, que hay una continua en nosotros, hay una continua e irreconciliable guerra. Porque la carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne.
Porque en nosotros todavía hay deseos corruptos que se oponen a la ley de Dios. Y eso puede llevar a apartarnos. Pero también nos recuerdan, hermanos, de lo que creo son una de las principales razones por las cuales los hijos de Dios pueden llegar a apartarse del camino, y es el descuido de los medios de gracia para nuestra preservación. Una y otra vez la Biblia nos advierte que no descuidemos los medios de gracia. Una y otra vez la Biblia nos advierte que no debemos descuidar la lectura diaria de las Escrituras, que no debemos descuidar nuestro tiempo privado y público de oración, que no debemos descuidar nuestras devociones personales y familiares, que no debemos descuidar la asistencia a los cultos públicos de la iglesia, que no debemos descuidar la comunión con los santos. Estos son medios de gracia dados por Dios para vuestra preservación, y descuidarlos puede terminar en ustedes y yo apartarnos. Dios ha prometido, está comprometido a preservarnos hasta el día final. Pero en ese compromiso de Dios y ese amor de Dios para nosotros, nos ha dado los medios para eso. Nos ha dado los medios y nosotros somos responsables delante de Dios de asirnos de esos medios, de tomar esos medios para ser preservados por Él. Hermanos, y cuando nosotros descuidamos los medios de gracia, cuando descuidamos nuestra lectura de las Escrituras, cuando descuidamos nuestro tiempo de oración, cuando descuidamos el venir a los cultos de la iglesia, cuando descuidamos nuestras devociones, cuando descuidamos la comunión de los santos, tenemos una actitud o grasamente ignorante que ignora la realidad de que ese descuido nos puede llevar a apartarnos, o te estamos mostrando una actitud grasamente arrogante porque creemos que nosotros no nos vamos a apartar. Los días pasan y no lees las Escrituras. Los días pasan y no oras. Los días pasan y descuidas tu asistencia a la iglesia. Los días pasan y tú no tienes ninguna actitud en búsqueda de poder crecer en el amor con tus hermanos. O eres ignorante o eres arrogante. Y cualquiera de las dos cosas te pueden llevar a caer y a apartarte. Y una vez más, tenemos que ver los trágicos frutos de este pecado. Una vez más, podemos ver que ese descuido comienza a llevar a un hermano al descuido espiritual, a la depresión espiritual, al enfriamiento del corazón, al endurecimiento del corazón y de la conciencia, y luego nos sorprendemos de que el hermano se apartó. Hermano, escucha bien esto. Escucha bien esto, hermano. Tú no eres responsable de lo que Satanás haga. Tú no eres responsable de lo que Satanás haga. Tú no eres responsable del ritmo y la dirección por la que va el mundo.
pero tú eres responsable de tu descuido o tu uso de los medios de gracia. Tú eres responsable. Y cuando la caída venga, cuando la depresión espiritual venga, cuando caigas en la tentación, cuando seas arrastrado por el mundo, no será la culpa de la iglesia, ni porque la iglesia tiene este u otro ministerio, no será por la culpa de nadie, será por tu responsabilidad. Tu responsabilidad, y tú darás cuenta delante de Dios por tu descuido. Y tú sufrirás los trágicos frutos del apartarte. Porque lo primero que vemos y que los escritores de la confesión nos recuerdan aquí es que tú incurrirás en el desagrado de Dios. Tú entristecerás al Espíritu Santo. Tú dañarás tus virtudes y tus consuelos. Y comenzamos a ver poco a poco, el tiempo pasa, esto no pasa de la noche a la mañana. Y por eso muchos caen en la trampa, porque descuidan los medios de gracia y parece que nada está pasando algo. Parece que nada está pasando algo. Y comienzas a perder capacidades. Comienzas a perder virtudes. Y ahí vienen tus malas decisiones. Comienzas a perder tus consuelos. Ya no tienes de qué agarrarte. Tu espíritu está debilitado. Y ahí viene la depresión. De ahí viene la tristeza que te inunda. Luego viene el endurecimiento del corazón. Ya no estás escuchando el consejo. Viene el endurecimiento del corazón cuando la palabra es predicada y expuesta. Ya no encuentras gozo en la predicación de la palabra. Poco a poco. Y luego se hiere tu conciencia. Y de ahí viene la depresión espiritual. Una conciencia lastimada. Una intranquilidad de espíritu. Recuerdo el triste caso. La persona no está aquí, por si acaso. El triste caso de hablar con un joven. Pastor, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Y él estaba dando vueltas y vueltas. Dije, mira, paremos la carreta aquí, estamos dando muchas vueltas. Tú estás pecando, con esto. Hizo así. Y le dije, ¿sabes lo que te pasa? Es una conciencia intranquila, una conciencia herida, una conciencia acusadora. Eso es lo que te tiene así. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, dice la palabra de Dios. Pero esto viene como consecuencia en parte del descuido de los medios de gracia. Esos son los frutos trágicos. Y si no tomas acción, entonces ocurrirá lo que los escritores nos dicen: lastimarás y escandalizarás a tus hermanos. Esas son las historias trágicas que escuchamos. Comenzó a ausentarse de la iglesia, ya no sabemos de él, ya no tomas las llamadas. ¿Y dónde anda fulano? En el mundo perdido. ¡Qué dolor! Y Dios trae juicio, dice, y se acarrean juicios temporales. Porque Dios al que ama castiga como padre al hijo a quien quiere. Por eso el Señor te lleva a comer la algarroba de este mundo como el hijo pródigo. Te pone a comer las algarrobas de este mundo.
Hermano, escucha bien esto. No descuides los medios de gracia. Cada vez que te ausentas de la iglesia, crees que no está pasando nada. Está pasando algo. Toma tiempo, poco a poco. Comienzas a ver que no es tan serio. Comienzas a pensar que no es nada. Comienzas a justificarte. Y prontamente, o a largo plazo, tú puedes caer en el apartarte. Y en todos estos trágicos frutos. Toma en serio, hermano, esto. Tomemos esto en serio. Pero para concluir, la confesión nos recuerda la realidad que hemos estado viendo al final. El Señor hará que sus hijos regresen. Sin embargo, dice la confesión, sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Al final, el verdadero Hijo de Dios se arrepentirá. Al final, el verdadero Hijo de Dios regresará. Nota de advertencia. Cuidado con ese pensamiento pecaminoso de, bueno, pastor, ve, al final todos vamos a regresar, al final no nos vamos a perder. Hermano, ese pensamiento, si eso pasa por tu mente, cuídate. Cuídate. Porque la perseverancia de los santos no es un permiso para pecar. La confianza de que Dios nos guardará hasta el final no es un permiso para pecar. Cuídate de esa mentalidad de que ya eres salvo, tu salvación no se pierde, al final tú serás restaurado y que por ende tú puedes hacer lo que tú quieras. No es un permiso para pecar. Preocúpate, hermano, de pensar de esa manera porque lamentablemente puede ser una señal de que tú en realidad no has nacido de nuevo. Porque el verdadero Hijo de Dios no quiere lastimar ni ofender a su Dios. Pero por otro lado, hermanos, si eres un verdadero cristiano, si eres un verdadero Hijo de Dios, al final, dice la palabra, seremos restaurados. Pero hermano, también ten en consideración que tu arrepentimiento y tu restauración no va a borrar los efectos y los resultados del pecado. Las heridas estarán allí. Las cicatrices estarán allí. David se arrepintió, pero aún así el hijo murió. David se arrepintió, pero aún así el niño no revivió. Las cicatrices estarán allí, el dolor está allí, evítate eso. La doctrina bíblica de la perseverancia de los santos no es un permiso para pecar, al contrario, es un ánimo para amar y obedecer más a Dios. Es un ánimo para asearnos de los medios de gracia. Porque sé que leer mis escrituras no es en vano. Dios me ha dado esto para mi perseverancia. Porque sé que venir a la iglesia hace gran bien a mi alma. Dios me ha dado esto para mi perseverancia. Porque sé que amar y estar unido a mis hermanos no es en vano. Dios me ha dado esto para mi perseverancia. Es así como debemos ver los medios de gracia y es así como debemos ver esta doctrina de la perseverancia de los santos. Todos los medios que Dios nos ha dado son una muestra de su amor para que yo sea preservado hasta el final. Hermano, es una motivación para nosotros asearnos e ir más y más en pos de la santidad y de una vida unida al Señor Jesucristo. Que este tema sirva para animarnos. Que este tema sea para animarnos. Dios nos ha traído esta mañana a escuchar este tema para nuestra perseverancia. Vamos a orar.